Muy buenas tardes. Me voy a permitir hacer esta reflexión crítica acerca del modelo educativo sociocomunitario productivo desde una mirada descolonizadora. Quien les habla es Ronald Chungara Mamani. Eh, debemos empezar por indicar primero que la implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo nace a través de la implementación y promulgación de la Ley 070, Avelino Signani y Elizardo Pérez, quien da línea a la incorporación o a la implementación de la Ley 0, del modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Cuál es el propósito de esto? Ha sido transformar y descolonizar el sistema educativo nacional a través de la revolución de conocimiento de la vida, el trabajo de la comunidad y las naciones de pueblos indígenas originarios. Pero desde el momento de esa implementación se ha convertido en una tensión entre los diferentes sectores, maestros, estudiantes, padres de familia, gobernantes, toda situación. Se ha vuelto una tensión porque ha existido un ideal normativo que se ha encargado el Ministerio de Educación y, y ha tratado de que a la fuerza se haga la implementación de este modelo educativo. Eso es contraproductivo. Pero ¿cuánto se ha avanzado en la práctica? Y ahí es, creo, nuestra gran debilidad, ¿no? Normativamente, teóricamente, el Estado Plurinacional de Bolivia está implementando el modelo educativo sociocomunitario productivo, sí, pero dista mucho de lo que es la práctica pedagógica, del maestro y maestra en el aula. Alguien decía con mucho conocimiento, Giovanni Samanamut decía, el modelo educativo sociocomunitario productivo, la ley 070, no ha ingresado a las aulas, se ha quedado en las normativas y en las instituciones administrativas, Ministerio de Educación, direcciones departamentales, direcciones distritales, direcciones de unidades educativas. Hasta ahí posiblemente haya llegado hasta la planificación del maestro, pero hasta ahí. Más allá no se avanza. Ahora, ¿cuáles son las contradicciones que se encuentran en el modelo educativo sociocomunitario productivo? Primero, en su implementación. Ha sido verticalista y tecnocrática. Es verticalista. Se ha impuesto su implementación en las unidades educativas. Ha sido a través de una aplicación forzada. Por eso es que se ha creado, por ejemplo, el Propopon, en las que de manera implícita, de manera inocente, tal vez, se ha obligado a todos los maestros y maestras a realizar esta formación complementaria, obteniendo un grado académico de licenciado, ¿no? A través de un incentivo, pero se ha hecho y es forzado. Lo otro es algo extraño, pues, porque nos dice de que, según el modelo educativo sociocomunitario productivo, la educación debe hacerse en la vida y para la vida. Y desde ese marco, o sea, su implementación también debería ser, ¿no? De que es educación desde y para la educación. Pero pareciera que no ha sucedido esa situación y hemos llegado, se ha caído en sí, en eso de forzar, de hacerlo a la fuerza su implementación. Por otra parte, se ha convertido en una colonialidad del poder, porque el Estado se ha convertido en agente normativo. Ellos solo instruyen, disponen y que se cumpla, independientemente cuál sea la realidad de las unidades educativas, cuáles sean las condiciones y las posibilidades de las unidades educativas. Pero no, simplemente se dispone. Y se ha creado un cierto poder colonial que ha sido el Ministerio de Educación. La formación docente de maestros siguen con las prácticas pedagógicas tradicionales. ¿Cuánto habrá cambiado la práctica pedagógica del maestro en aula? Casi nada. Sin ir más lejos, parecía que se mantiene esa práctica de la 1565, o en algún caso simplemente está reproduciendo lo que en otrora él ha aprendido cuando era estudiante de su maestro y maestro. Y está reproduciéndolo así. Lo otro, la evaluación punitiva y la distancia entre teoría y práctica. La evaluación es punitiva y lo dice el reglamento de evaluación. Aquellos estudiantes en el nivel primario y secundario que no obtienen un puntaje mayor de 51 puntos pierden el año. Entonces, es punitivo, pues no podemos decirle que no. Y nos guste o no aceptarlo, existe una distancia muy profunda, muy grande entre la teoría y lo que es la práctica. Todavía tenemos estudiantes que nos siguen preguntando en aula, por ejemplo,
¿Para qué me va a servir esto, profesor? ¿Para qué me va a servir la raíz cuadrada? ¿Para qué me va a servir, no sé, las funciones? Yo qué sé, la ecuación de matemáticas. Entonces no estamos respondiendo. Por eso es que todavía existe una distancia amplia entre lo que es la teoría y la práctica. Un eje fundamental pedagógico de este modelo educativo sociocomunitario productivo es la producción. Pero la producción, desgraciadamente, se ha reducido también a realizar actividades manuales, en algún caso ni siquiera útiles. Y esas actividades manuales, yo recuerdo en mi vida escolar que se lo hacía en el área de artesanía, en el área de labores, en el área de agropecuaria, o sea, se hacían estas actividades. Hoy se han retomado esas actividades, pero a mí lamento mucho decir, ¿no?, que muchos de esos materiales son la acumulación de más basura, ¿no? Con el pretexto de reciclar, lo único que hemos hecho es acumular más basura, porque son trabajos que se han realizado simplemente para una exposición, pero que no tienen su utilidad, ni tiempo de vida, ni tiempo de vigencia. No tiene cero de tiempo de vida, porque lo hacen y lo dejan ahí y ya está en el basurero después de haber hecho la exposición. Se han desconectado de la realidad, de lo que verdaderamente necesito en mi comunidad, de lo que verdaderamente necesito en mi hogar, de lo que verdaderamente necesito en la unidad educativa. Entonces, ha habido una desconexión, pero el modelo nos pide todo lo contrario, ¿no? Nos pide trabajar en comunicación y armonía y complementariedad con todo lo que nos rodea. Pero no, nos hemos olvidado. No se hace en la comunidad por lo mismo. Como no se hace en la comunidad, no se respeta la comunidad, obviamente esos productos también no son utilizables, no son útiles. Y por ello tienen que quedarnos en la basura. Nos hemos olvidado del contexto y de la ética que pueden necesitar al momento de hacer producción de señores. La lengua originaria, el rol que ha tenido la lengua originaria ha caído en dos situaciones. Ha tenido logros, como también ha tenido dificultades. Dentro de los logros, por ejemplo, la revaloración de las lenguas originarias, que de alguna manera hemos trabajado, se puede percibir, pero hasta ahí no se ve una comunicación fluida, por ejemplo, en lengua originaria en las unidades educativas, ¿no? ¿No? En los actos culturales, alguna exposición, las hay, pues. Existe también una revaloración teórica de saberes, pero no estamos llegando a la práctica. Y la inclusión de algunos términos en lengua originaria al momento de ser realizados, no, nuestro quehacer educativo pedagógico puede ser, pero en la parte pedagógico-curricular dista mucho porque existen todavía términos que no hemos podido, no sé si el término vale acuñarlos, no hemos podido conseguir que les vamos a denominar. Entonces, ese es otro término, ¿no? Ahora, dentro de las dificultades, el plurilingüismo no se implementa. No hemos podido hacer un bilingüismo, el plurilingüismo aún mucho más, pues, ¿no? Si no hemos podido entendernos entre que castellano hablantes, no hemos podido entendernos entre un castellano hablante y un quechua hablante o un aymara hablante. En el tema del plurilingüismo es mucho más y no hemos avanzado, ¿no? Más que haberlos reconocido posiblemente, pero después no hemos avanzado. Por ejemplo, en, en la sociedad, en una feria, en un mercado, en donde mm, no ves, y si ves va a ser suerte encontrar a alguien que se esté comunicando en lengua originaria. Pero después no ves, aunque sepa, pero no lo hace. La enseñanza de la lengua originaria se ha vuelto superficial, instrumental, empezando desde las escuelas superiores de formación de maestros, como también en las unidades educativas y a nivel social. Es superficial. Existen maestros que tienen un nivel avanzado de certificado de la práctica de lengua originaria, pero cuando presentan ese certificado y se les pide hacer una comunicación en lengua originaria, apenas conocen el saludo, apenas conocen una comunicación básica de presentación, pero los demás no. Entonces, por eso nos animamos a decir que es superficial, pues. Si tu maestro tiene un nivel superficial de formación en lengua originaria, ¿cuánto podrá hacer, como te digo, cuánto podrá enseñar a sus estudiantes la lengua originaria? Desde ahí está la razón. Ahora, es instrumental, ¿por qué? Porque la gran mayoría de maestros, por ejemplo, utilizan su certificado de lengua originaria, que saben hablar todo, simplemente hasta que consigan un cargo.
Una vez que consiguen el cargo, desgraciadamente se olvida. Es como el político, ¿no? El político es originario, es quechua, es aymara, cuando va a su región, cuando quiere conseguir votos. Pero una vez que ha conseguido votos, ya se olvida del chulo, se olvida de su lengua original, se olvida absolutamente de todo. Entonces, es una realidad que también ocurre. Por eso se ha instrumentalizado. Pero ahora lo que más me preocupa es, a mí pareciera que los saberes originarios se están convirtiendo en contenidos exóticos, en contenidos que simplemente nos llaman la atención, que debemos hacerlo porque es importante, pero cuán útil es, cuánto lo utilizamos en nuestro diario vivir, ahí nos estamos olvidando y estamos cayendo en convertir esos saberes indígenas originarios simplemente en conocimientos exóticos. De manera general, puede indicar que el modelo educativo sociocomunitario productivo no se logra solo con leyes normativas y currículos. Lo que tenemos que hacer es transformar la subjetividad mental de maestras y maestros. Maestros y maestros digo porque son los elementos y pilares fundamentales que nos van a permitir descolonizar la educación y la implementación de un modelo educativo sociocomunitario. Entre tanto, el maestro esté metido en la cabeza de que no es necesario la implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo y no encuentre la necesidad ni la urgencia, esto va a ser prácticamente así. Pero esa subjetividad también debe trabajarse en los estudiantes, debe trabajarse en la población, en los padres de familia, en toda la comunidad. Debemos evitar caer en la retórica vacía de que se está implementando el modelo educativo sociocomunitario productivo, lo estamos haciendo. Teóricamente está ahí, por palabras está ahí, pero en la práctica no, y estamos cayendo en ese vacío. Pero el Ministerio de Educación se está implementando este modelo. Giovanni Samanamut decía, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario productivo no ha ingresado a las aulas. Se ha quedado en las esferas administrativas y en la planificación del maestro y la maestra, pero no ha ingresado al aula. Entonces no podemos echar la culpa del fracaso, por ejemplo, de los niveles bajos de rendimiento académico al modelo educativo sociocomunitario productivo porque no ha ingresado al aula. Entonces debemos evitar caer en esa retórica, ¿no? De que se implementa, no se implementa. Finalmente, como maestros, estudiantes, padres de familia, debemos luchar contra toda forma de colonialidad. Es el saber, poder y ser. Pero para ello es importante trabajar en nuestra subjetividad y la necesidad de descolonización. Termino con esto. Muchísimas gracias. Agradezco por la atención. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.